hacen la entrega. Cariño enorme de parte de ellos. Ahí está, un lechón, una caja de melones. Y eso para la madrina Semiana Galicio Rodríguez. Va llegando el segundo lechón. Estamos aquí reunidos. Ahí está la domita. La familia Conozco también se hace presente. La familia Mosquera, la familia Veraste, la familia Pérez. Ahí está la familia Vinagorta. También hace presente su cariño. Ahí está Félix. Muchas felicidades, mucho cariño. Y la cola sigue. La familia Salvador, ahí con cariño, ahí los choclos de Tajo. Ahí está el pan, la Chihuahua, papaya. Qué lindo cariño de parte de toda la familia.
uno o dos canastas. Casi, casi. Esa mano que sea más dura. Ahí está, ya está. Una más, una más. Ahora sí, con fuerza, aseguren, aseguren el regalo. Ahí está. Buenas tardes, en estos momentos nos encontramos ya con los padrinos en este gran Yaycupacu y de padrino. Ahí está la señora Semiana Galicio Rodríguez, el señor Miguel Ángel Sente y la señora Liz Quincho. Queremos escuchar algunas palabras de parte de los padrinos. Adelante, señora Semiana, algunas palabras para sus ahijados, por favor. Bueno, gracias por este momento. Gracias a mis ahijados que me han designado. Bueno, mediante Dios todo, ¿no? Al Ever Mosquera Canchanya y a su esposa. Su esposa como Liz Verástegui. Bueno, les agradezco mucho a las familias que están acompañando a él, a las familias también que están presentes. Haré pasar este compromiso con mi hijo mayor, que es representante de su papá, Virgilio Sente Gaspar, mi hijo Miguel Ángel Sente Galicio. Excelente, muchas gracias. De esta forma pasamos para el señor Miguel Ángel Sente, por favor, sus palabras. Gracias por la oportunidad. Bueno, en esta oportunidad estamos celebrando pues el Yaycupacu de Ever y de Liz, aquí con mi mamita que va a ser su madrina. Yo en representación de mi papá también asumo la responsabilidad como padrino. Quiero agradecerle por este medio a Ever y a Liz y a toda su familia por tomarse el tiempo de venir a visitarnos a la casa. Disfrutamos esta fiesta desde todos y aprovecho para saludar por el Día de la Madre, aquí que va a ser el día de mañana, a mi madrecita por su día, también a mi esposa, feliz Día de la Madre y a todas las madres de todo el familia. Gracias. Muchas gracias. Y tal vez para culminar, no sin dejar el prestigio, ahí también está la señora Liz Quincho, quien también va a estar acompañando aquí como madrina. Y por favor, quisiéramos escuchar sus palabras. ¿Cuál es su sentir para estos ahijados y a la vez el cariño que le tiene todos los familiares de Santa Cruz de Quilloane? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la familia, a la familia de Semiana, a mi esposo Miguel Ángel, muchísimas gracias a todos los familias que nos siguen. Gracias, felicidades. Muchas gracias.
gracias, lindas palabras y por favor nos vamos a divertir entre todos, que ya la familia está organizada. Gracias por estas palabras. Seguimos adelante. Y continuamos con la gran cerveceada en este grandioso Yaycupaco y de padrinos. Ahí está, de padrinos, el señor Miguel Ángel Sente, Luis Quincho y la señora Señana Galicio Rodríguez. El cariño fraterno de parte de sus ahijados. Ahí está Ever Mosquera Pérez, su esposa Liz Veraste y Bruno. Muchas felicidades y qué lindo cariño. Miren cuántas cajas de cerveza.
está la familia Bruno, también se hace presente con la riquísima espumante. Heladita. Y sigue llegando más heladita. Y ahora sí, hacemos la entrega respectiva. Y entra, ¡ey! ¡Ey! Con ganas, como tiene que ser. Y así te llega mi cariño. ¿Querías? Asegura tu caja. Y ahora, con broche de oro. Ahora sí, a bailar, por favor, su parejita, ¿dónde está? Eso. Ay, ay, ay. Y aquí viene siendo el bello compartir. El bello compartir. La recepción de frutas.
Es hermoso encontrarme aquí en Huancayo. Agradezco a la familia de mi madre, la familia de mi esposa, mis hermanos que no estaban presentes, mis hermanas que no están presentes, los mayores. Yo lo agradezco 1000 veces. Ya Dios se encargará por qué no ha venido, te hará algún motivo en su trabajo. Y entonces yo le agradezco aquí a mi madrina, a la familia Sente, la familia Mosquera, Asto, mis sobrinos, primos, cuñados, tías, primas, en general. Gracias, es mi palabra. Qué linda palabra para darle. 1000 agradeciciones a toda la gente de Quilhuay. También a la señora, no está presente, pero agradezco a la señora Lucia Santos por alcanzarle su presente. A la señora Gabriel por alcanzarme su presente, pero le agradezco de aquí. Muchas gracias. Querido, las palabras, ahí estuvo de parte del señor Ever Mosquera. Amigos que se han dado cita para acompañar en este grandioso Yaycupacuy. Muchas gracias, Santa Cruz de Quilhuay, a todos los amigos, la familia Mosquera, la familia Pérez. Y ahora sí, nos vamos a acercar. También queremos escuchar las palabras de la esposa, de la novia. Ahí está Liz Veraste y Bruno. Por favor, adelante sus palabras. ¿Cómo se siente hoy día? Bueno, agradecer a mi madrina, está presente mi padrino, y bueno, a todos los familiares, Vamos a descansar de aquí, mamá. suegra, Vamos a mi descansar. esposo, mis cuñadas, ¿no? Que acaba, tu mamá no le hace nada más que acá. Familias, tías, tíos, primas, primos, y en general. Muchas
gracias. Se siente muy emocionada y la verdad, cómo no, ya ha recibido el bello compartir el cumplimiento de parte de la familia Mosquera Pérez, también de parte de la familia Verástegui Bruno. Ahí está, como dicen, ya aceptó la madrina, ya aceptó el cumplimiento y ahora sí, felices, es el grandioso de Ayupacuy y ya estamos de padrinos. Ahí está la señora Semiana Galicio Rodríguez. También en representación como pareja va a estar su hijo mayor, el señor Miguel Ángel Sente, y su esposa, Quincho. A ver, esos pasitos. Ay, ay, ay. Éntrale, mamita. Reto, reto. Ahí está, muy bien, muy bien. Y ahora sí, nos alegramos toda la familia Mosquera, la familia Quincho. Muchas felicidades, Ever Mosquera y Liz Verástegui Bruno. ¡Bravo, bravo! Familias, amigos, Ever, Liz, primeramente quiero agradecer aquí a Ever y a Liz en habernos elegido como padrinos de la familia. Y a la vez agradecer a toda la familia que se ha dado tiempo para venir a este acontecimiento. Asimismo, continuando con la tradición, queremos expresar nuestra voluntad para ese día. Hay que continuar la tradición, ¿no? La tradición. Entonces, Ever y Liz, estamos fijando el día del compromiso para el 14 de junio del 2025. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una fanfarria, orquesta! Entonces ya queda de esta forma las palabras del padrino. Por parte de nosotros los padrinos, ¿no? Continuando con la tradición, bueno, pues la orquesta, ¿no? La orquesta, el vestido de la novia, el aro, la misa, un regalo y bueno, adicional a eso, pues una sorpresa que va a ser por parte de la familia. ¡Bravo! ¡Otra fanfarria! El tema de la luna de miel, ya eso, el novio ya. Hace 12 años atrás se fue la luna de miel. Entonces también quiero saludar a todas las mamitas lindas que el día de mañana cumplen, pues es un día de la madre, es una fecha especial. Y bueno, ¿no? Pues cada día dice que debe ser día de la madre. Y en especial quiero saludar a mi mamá y a mi esposa que está aquí a mi lado, a mis hermanas que son madres también, Segunda madrina. a todas mis tías, a todos mis tíos, a todos mis comadres y compadres por su día. Ever, espero que le esté pasando bonito y por favor esta fiesta es de todos, quiero que
espero que todos se diviertan. Esta es su casa. Bien, gracias por su atención. Un aplauso. Aplausos, bravo. Muchas gracias. Bueno, queridos familias, hemos escuchado palabras del padrino. Ahora vamos a escuchar la palabra de la madrina. Usted adelante, mamá. Puede haber algo, el cariño, el abrazo, no sé. Bueno, por mi parte, Otra orquesta. con toda la familia de Quilguay, Tongos, te agradezco pues Ever, Liz, por designar a mi persona como tu madrina. De igual manera viviremos hasta el último día de nuestra vida con ese respeto, con ese cariño que nos han dado. Y gracias a todas las familias. Feliz Día de la Madre a todas las mamás. Bravo, bravo. Queridos familias, seguimos. La segunda madrina de repente quiere dar un agradecimiento a toda la familia. Bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos primeramente, bienvenidos a toditos, de verdad. Me alegra bastante, de verdad, que la familia de Ever y Liz sean bastante, y se ve que son unidos, y eso me gusta, son unidos. Bueno, siguiendo antemano con la palabra de mi esposo y de mi suegra, que es como una mamá, para mí también. Bueno, recalcando, ¿no?, lo que dijo mi esposo, ahí está el cariño, y gracias, ¿verdad?, por venir y por hacernos parte de esa familia, ¿no? Es una familia Sente Galicia, yo soy Quincho, y gracias, de verdad, gracias por ese cariño, ¿no? Y bueno, sin nada más que decirle, disfrutemos de este momento que va a quedar como un recuerdo muy bonito, ¿no? Y eso se trata la vida, de recuerdos, de viviendas, y guardarlos acá. Muchas gracias. Bravo, bravo. Seguimos, queridos familias, las palabras del novio, el agradecimiento. Bueno, familiares presentes, primos, primas, sobrinas, padrino y madrina. Gracias a la familia Sente Galicia. Gracias por darme un espacio en su parte de familia. Yo no le fallaré. Soy una persona mayor que me he comprometido y he elegido a mi madrina y mi padrino. Les agradezco más bien por recibirme con brazos abiertos. No sé cómo agradecerlo a mis familiares, parte de mi esposa, mis hermanos que están presentes y todavía faltan por motivos de trabajo, no han llegado, pero posiblemente en el matrimonio estarán presentes. Faltan los 6 hermanos todavía. Me vas a disculparme, madrina, padrino. Gracias. Infinitamente agradezco a mi cuñado Oscar y a la familia, mi hermana, mis sobrinas, mi hermana Elsa, mis cuñados que estamos de más por aquí. Muchas gracias, madrina. Bravo, bravo, palmas. Por las palabras. Yo era Ever Mosquera. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la novia. Bueno, hay que continuar. Tenemos todavía la novia, sus palabras. Todavía viene de la comadre. Bueno, muchos más puede haber todavía. Adelante, señora novia. Buenas tardes con todos.
palabras familiares. En primer lugar, quiero agradecer a mi madrina, a mi padrino, por permitirme, por abrirme la puerta. Mil gracias, muchas gracias. De igual manera, parte familiar de mi esposo, parte de mi familia, parte de mí. Muchas gracias a todas las tías, primas, primos, sobrinos. Muchas gracias, cuñados, cuñadas, ¿no? A todos, infinitas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! A ver, unas cuantas palabras, Tita, a su comadre, podría darle, o algún familiar también puede dar unas palabras. Bueno, muchas gracias. Para empezar voy a representar a mi abuelita acá. Está un poquito, muy alegre está para poder hablar. Sabe expresar sentimientos. Bueno, primero ante todo, muchas gracias. Buenas tardes con toda la familia, en verdad. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. De sobremanera a la ya comadre, por ser nuestra comadre, por recibirnos y darnos la oportunidad de ser parte de su familia, por aceptarnos y sin ser repetitiva, sin estar redundando en las palabras. Solamente queremos que tome en cuenta nuestro cariño y seguramente en adelante va a venir mucho más cariño. Como lo decía mi tío Ever, ya van a venir los otros hermanos. Más cariño todavía para usted, más cariño para nuestra segunda madrina y nuestro padrino. Muchas gracias, en verdad. ¿Alguien más quiere decir alguna palabra para seguir disfrutando? Acá hay... A ver. Con el permiso del modulador. Distinguidos, familiares, vecinos, ante todo muy buenas tardes. Primeramente quiero dar agradecimiento a nuestra divina providencia por tenerme presente aquí al lado de ustedes. Y en esta oportunidad me hago presente a nombre de la familia Bruno. Mi esposa es tía mayor del que en vida fue de la madre de la novia. Entonces, ella viene a ser nuestra sobrina. No tiene papá, no tiene mamá, es huérfano de padre y madre. Como tal, siempre la familia hemos tenido presente, pero por circunstancias de la vida, ellos se han alejado. Hay que ser bien claro y sincero. Y hace 2 días, recién acabo de conocer a la pareja de mi sobrina, y realmente eso es lo que nos ha dado un poquito de tiempo, menos tiempo, la premura del tiempo para no estar presente en el numeral de la familia acá nosotros. Pero a quienes nos han contado, estamos aquí. Como dice, por lo menos siquiera para muestra, un botón estamos. En lo posterior ya nos aunaremos. Nosotros somos una familia bastante. De antemano agradezco a todos ustedes, la familia que está aquí hoy día estoy conociendo. Para mí es un honor de conocerles a mis compadres, comadres, de todo, la familia de la pareja de Ever. No sé qué de parte de Ever, ¿no? Ya, ahora pasando, quiero pasar mis agradecimientos a ustedes, señora madrina, padrino, realmente por haber aceptado en su oportunidad. Esto no se trata de hoy día. El quien habla también ya tiene experiencia de ser padrino y madrina. No se trata que hoy día hemos llegado, le hemos sorprendido, ya esto venía preparado. Entonces, mis agradecimientos por haberle recibido, aceptado como una familia más.
y un hijo más esto prácticamente. Usted va a ser los sustitutos de padre y madre. ¿Quiénes van a estar en las buenas y en las malas? Ahí a nosotros como familiares estaremos como bastón de apoyo. Entonces, por eso mis agradecimientos y mi reconocimiento a esta pareja que está ahorita construyendo un nuevo hogar, elaborando un nuevo hogar. ¿Para qué? También ellos van a ser como nosotros. La vida es recíproca, la vida da las vueltas. Nosotros como hacemos a nuestros padres, nuestros hijos nos hacen a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar allí entre el bien y el mal, para no cansarles mucho. Como tío pequeño que estamos acá, un par de familias de Bruno, para la próxima nos comprometemos, yo en especial, sembrar este mensaje en toda mi familia. Estaremos presentes y como tal, para el día de la boda, ya que hemos coordinado con los padrinos, va a ser el 14 de junio del año 2025. Anticipadamente nosotros vamos a estar haciendo llegar, yo me comprometo, una sorpresa nada por el momento, no le puedo decir qué va a ser, antes de la elaboración de la tarjeta, vamos a estar comunicándonos, nada más como la familia, una sorpresa. ¡Bravo! ¡Fanfarria orquesta! ¡Fanfarria breve! Ya se durmieron la orquesta. Bueno, queridos familias. Con el permiso de Continuamos. Un familiar más va a dar algún alcance a todos, ¿no? Bueno, familiares presentes, a cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Quien habla es un primo hermano acá de Ever Mosquera. Y de igual manera, les saludo, amigo Jesús, señora madrina, joven Ángel. En verdad, seguro el finado Virgilio nos conocía a nosotros, ¿no? Era una familia para mí, era un compadre para mí, ¿no? Y en verdad me alegra bastante. Felicitaciones a cada uno de ustedes. La familia Mosquera somos muchos y a la vez hay compromisos, razón esto, no están presentes ahí. Señora Simiana, de hoy día para adelante somos una familia con usted, joven Ángel, Jesús, en verdad, ¿no? Y ha habido hoy día un momento de reencontrarnos con su persona, con toda la familia Sente. Agradezco bastante a cada uno de ustedes, don Jorge, todos los familiares presentes, y hoy día ya somos una familia con cada uno de ustedes, como su primo. Quedo muy agradecido para cada uno de ustedes, comadre, compadres y primos que están presentes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. ¡Bravo! ¡Palmas! Bueno, queridos familias, yo creo que acabemos, o algún familiar más puede. Siga adelante, querido familia. Bueno, familiares, amigos, familiares, conocidos, tengan ustedes, cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión nos hemos llegado a reunir con el motivo, ¿no?, de la entrada de padrino. Poquito silencio, madrecitas lindas, un favor de escuchar. Y bueno, compadre, comadre, primeramente agradecerle, ¿no? Bueno, ya es la segunda oportunidad que lleva a su hogar. Gracias por abrirnos la puerta, gracias por abrirnos el corazón de su familia. Eternamente agradecido, no solamente por mi persona, sino por mi cuñado, por mi concuñada, por mi suegra Olga, por mi esposa Araida, por mis hijas, por mis cuñadas. Y bueno, habría muchos que mencionarlo, pero estoy agradecido por la familia Mosquera, por la familia Salvador, Reyes, Astro. Bueno, hay un montón de familiares que están acá presentes. Y como dijo mi cuñado, no están mis cuñados, no han llegado por motivo de trabajo, circunstancias de la vida que todavía no les ha permitido.
pero ellos están comprometidos para el día del matrimonio estar presentes, ya que este cariño es grande hacia su persona y tan igual como de ustedes creo que hacia nuestra persona, por habernos brindado esta oportunidad, y creo que es un inicio y va a haber muchas más oportunidades para seguir conociéndonos. Y ¿qué más les puedo decir? Agradecerles, eternamente agradecido, compadres y familiares, a cada uno de ustedes. Ya bueno, y en el matrimonio ya será otra cosa, bueno, ya habrá más cariño y más sorpresas también. Muchísimas gracias, familiares, a cada uno de ustedes. ¡Aplausos! Bueno, queridos familias, ¿alguien más podría participar? Tribuna abierta. Ya estamos, sí, la tribuna abierta. Bueno, a vista que no hay ya nadie, muchísimas gracias por la participación y continuamos con la música, con el trago hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. A la orquesta. De esta forma están pasando ya los novios Ever Mosquera Pérez y Liz Veraste y Bruno, ellos ya oficialmente ya aceptados por el compromiso de los padrinos, ya ellos han dado sus palabras y quiero recalcar el compromiso que tiene de parte de los padrinos, ahí ellos ya se prometieron, la fecha de matrimonio viene a ser el día 14 de junio del 2025, va a ser entrega de una orquesta, el vestido de novia, el anillo de compromiso, un regalo, sorpresa y la misa correspondiente. En tal sentido quedamos agradecidos allí a la señora Semiana Galicio Rodríguez y también a Miguel Ángel Sente y Liz Quincho. Ellos son los flamantes padrinos de esta bella pareja que este 14 de junio 2025 van a estar contrayendo su matrimonio. Y ahora sí, de esta forma nos reunimos todos los familiares, la familia Mosquera, la familia Pérez. ¿Cómo están los grandes amigos de Santa Cruz de Quilloay? Y ahí está también la familia Veraste y la familia Bruno. Esto comienza a ponerse más caliente porque ya todos los familiares vamos bailando y gozando. Ahora sí, a bailar y a gozar. ¿Sí o no, Ever? Muy bien, excelente. Salud, salud. A ver, los queremos ver, ahora sí. Aquí está la familia de Quilloay, a ver, queremos ver, va. ¿Hoy día hay baile tono? Claro que sí, sí o no. Vamos a bailar las previas del Día de la Madre, ¿sí o no? Ahí está. No hay pareja, solteros, solteros. Aunque sea de segunda mano, pero que vengan aquí. Ahí está.
mami. A bailar, a bailar. Sí, ya, salud, salud. Salud para que te animes. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. Está grabando un pie, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ah, ay, 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 la familia del padrino. Ahí está. Y esto se pone más interesante porque ya la familia Sente, la familia Galicio, la familia Quincho está bailando y gozando como tiene que ser. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, qué lindo! Y ahí está, varón. ¡Salud, salud! ¡Salud, mami, salud! Y aquí, nada. No quiere. Ahí está, papá, ahora sí. Ahí está, el novio está haciendo entrega de cerveza, un presente para todos los familiares que están viniendo ahí. Que se han dado cita el día.
Nosotros somos vamos a descansar, necesitamos. Salud, salud, a brindar, a brindar. Ahí estamos, ahí. Salud, salud, pásenle, pásenle. Hay que invitarla. Mozo, un par más. Ahora sí, a brindar, a brindar. Salud, mami, salud. Ay. Arriba, abajo, al centro y adentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así de esta forma sigue compartiendo la familia Mosquera con los grandes amigos de Santa Cruz, Quilloay. ¿Hay baile? No hay baile. Baila, baila.
Albinagorta. Salvador Albinagorta ganó ahorita bailando. Ahí está. El saludo también para la familia Mosquera, Santa Cruz de Quilluay. También para la familia Gavino, un saludo. Gabriel. También el saludo para la familia Gabriel. Para el señor Zenobio Gabriel. Ellos están aquí, la familia ahí está haciendo masticar, pero no le están invitando. A mí me parece que no están invitando a la madrina. Se están invitando. Su premio, mami, complétala porque ha perdido. Ajá, complétala, mami. Ahí está, ahora sí. Ese es el cariño de Santa Cruz de Quilluay, mami. Y es con respeto, mami, no es por ofensa, pero es único día, mami. Mañana es tu día. Mañana es tu día, mami. Mañana es tu día. Ya, pero tiene que terminar la madrina. Tiene que terminar. Que termine la madrina. ¿Cómo me quieres? ¿Cómo lo quieres? La frase. Qué rico,
Mi padre es una muchacha. Tú has querido padecer de mí. Nuestro padre que está desde arriba, que eligió. Ya ves, ya bueno, trabajamos con su padre para saber. ¡Vaya!